Acabamos de lanzar nuestro nuevo libro Diseño y Salud 2. Es una nueva selección de entrevistas del podcast. En ellas, profesionales de distintas partes del mundo cuentan su trabajo vinculados al sistema sanitario a través de proyectos realizados en conjunto con gobiernos, empresas, universidades y organizaciones no gubernamentales. Las conversaciones dan a conocer proyectos innovadores, las metodologías utilizadas para implementarlos y también profundas reflexiones sobre la disciplina que permiten entender cómo se construye una relación colaborativa entre dos ámbitos que en principio podrían parecer ajenos uno con respecto al otro. El libro se puede bajar de manera gratuita desde nuestra página web, en la sección de libros. Este es el quinto episodio de la serie Futuros. En el año 2022 hice una serie que llamamos Diseño y Futuro con Domenico Di Siena. Este año también hice una serie sobre el futuro del sector público en inglés con Anni Leppänen. A esta serie la llamamos Futures. Y ahora publico una nueva serie sobre cómo pensar el futuro desde el diseño. Esta es una serie de 10 episodios con gente que trabaja o viene de Colombia, Argentina, México, Finlandia, Australia, Estados Unidos, España, Perú y Brasil. Hay muchas maneras de pensar el futuro desde diferentes diseños. Espero que el tema los motive a ustedes tanto como me motiva a mí. Ilana Lipset es una diseñadora estadounidense con una trayectoria muy particular porque estudió varias otras cosas antes de llegar al diseño y se especializa en el diseño de futuros. En esta entrevista hablamos de las semillas o señales para entender los posibles futuros, de crear escenarios, de hacer trabajos con niñez en relación al futuro y de ocupar espacios y hacerlos comunitarios como una forma de transformar el futuro. También Ilana está trabajando en un encuadre teórico para combinar el diseño de futuros participativos con los principios regenerativos. Y sobre esto nos cuenta. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Muchas gracias por invitarme en este podcast. Me llamo Ilana Lipset y soy diseñadora participativa, soy futurista, soy analista de pensamiento sistémico, soy una generalista y mi carrera está muy larga y trabajé en varias industrias, siempre con un focus en participación comunitaria y de clima, y donde trabajo con comunidades para que puedan imaginar sus futuros y diseñar cómo lograr estas visiones, ya sea en gobierno, en desarrollo económico y urbanismo, en compañías de bienes raíces, haciendo impacto social y diseño participativo con comunidades locales, en trabajo humanitario, trabajando con comunidades de refugiados, involucrándolos en proyectos sobre sus futuros y desarrollo de los campos, y en placemaking, es decir, cómo involucrar a la gente en la creación de espacios públicos, de lugares públicos. Y ahora, como consultora, trabajo en el ámbito de clima, de proyectos y sistemas regenerativos, de comunidad, de cultura y de futuros de ciudades. Y también soy comisionada en el gobierno, en el Departamento de Arte y Cultura en mi ciudad de Oakland, California. Perfecto. ¿Y ahora estás en California? ¿Vivís en California? Vivo en California, sí. ¿Qué estudiaste? Bueno, en la universidad estudié la historia, que entendí más tarde que es muy común por personas que trabajan en futuros de estudiar historia. Y estudié historia, estudié la literatura francesa y arte. Desde como 10 años, desde terminar mis estudios en la universidad, fui a hacer mi maestría en gestión sustentable. Perfecto. Y estuviste trabajando un tiempo en el Instituto del Futuro, ¿no? Institute for the Future. Sí, eso es. Desde 2019 hasta el año pasado, 4 años, estaba en el Instituto del Futuro, estaba un Senior Program Manager y trabajé en varios proyectos
muy diversos con compañías, con comunidades, con fundaciones, con gobiernos, de ayudarlos a cómo pensar en el futuro para tomar decisiones más inteligente o más comprensivo hoy. Y también trabajé en nuestro departamento de educación y hice muchos cursos de future thinking, de diseño futuros y de introducción de futuros. ¿Y cuál es, o sea, qué sería un curso de Future Thinking? ¿Qué se enseña? Teníamos varios herramientas para ayudar a la gente a pensar en el futuro, a abrir su apertura de qué pueda pasar en el futuro. Es decir que, bueno, normalmente está muy difícil para nosotros de pensar en el futuro, que pensamos dos cosas. Uno, cuando pensamos de nosotros en el futuro, yo mismo en el futuro, para mí, es una persona que no conozco. Entonces es muy difícil a tener una relación conmigo en el futuro. Es muy difícil a tomar decisiones importantes que van a afectarme en el futuro, porque no tengo una relación en el futuro. Entonces, una cosa con estos herramientas es cómo podemos establecer una relación con el futuro. Dos, es que pensamos normalmente que el futuro va a ser una continuación del presente, pero claro que cosas pueden cambiar muy rápido. Entonces, estas herramientas ayudarnos a aumentar nuestra imaginación de qué pueden pasar. Si tenemos una idea de qué van a pasar con estas herramientas de escenarios, ¿cómo podemos crear escenarios, 4 escenarios diferentes de futuros alternativos? Que puede ser muy, muy buena, que puede ser muy mala, que puede ser una cambio completa de sociedad, que puede ser un cambio de business. Entonces usamos estos escenarios casi extremos para aumentar el espacio en nuestras mentes de qué van a pasar, qué puede pasar en el futuro. Estas herramientas ayudarnos a crear mundos del futuro, a hacer narrativas del futuro. Unos son Y en general son siempre como futuros de 10, 20 años, o sea que se piensa como con un tiempo bastante lejano. Me encanta esta pregunta. Y de hecho, este fin de semana estaba en un taller de narrativas del futuro y una persona preguntó esta misma pregunta. ¿Por qué? Bueno, en el ámbito de futuros, normalmente usamos 10 años por pensar en el futuro para hacer planes, para hacer estrategia. Y esta persona me preguntó, bueno, ¿por qué no pensamos en 500 años? Porque si queremos guardar el medio ambiente, si queremos guardar el agua, la tierra, ¿por qué no pensamos en un futuro más largo? Digo, bueno, está importante, sí, está muy importante de pensar en 100 años, en 7 generaciones, como muchas tradiciones indígenas. Y al mismo tiempo puede ser difícil por la gente de pensar en este tiempo para tener un sentido de apropiación. De si pienso en 100 años, 200 años, no voy a estar aquí, no voy a estar viviendo en 200 años. Bueno, quizás con las máquinas, pero bueno, no voy a estar aquí en 200 años. Entonces, para tener un sentido de apropiación, para tener acción, necesitamos un periodo un poco más corto con la idea que en 10 años puedo imaginar que cosas van a ser muy diferentes y puedo sentir que yo mismo puedo hacer una diferencia, puedo afectar algo. ¿Y Y cómo es por hacen eso para que que realmente sea un ejercicio imaginativo y a la vez que tenga algo como de los pies en el suelo, ¿no? Como algo de cosa que pueda llegar a servir en algún momento. Porque las dos Ujú. cosas hacen falta, ¿no? Y no es fácil que la gente piense en escenarios diferentes, realmente diferentes. Bueno, sí, una diferencia entre futuros y ficción es que en futuros está importante de usar datos, de usar cosas que pueden observar hoy. Y con estos datos se llama señales, se llama semillas, puede usar
palabras para describir las cosas que se pasa hoy que indiquen que algo puede cambiar. No es cierto, pero que pueden cambiar. Y usan estas señales o semillas para crear estos escenarios. Entonces, usan varios datos con imaginación para crear estos escenarios. Y puede hacerlo en varios formas. Por ejemplo, hay varias comunidades o también dentro de empresas que hacen que se llama horizon scanning. Como el horizonte de lo que se espera. Sí, para buscar señales. Escanear el horizonte. Escanear el horizonte. Gracias. Sí. Okay. Bueno, puede ser en varias formas. Por ejemplo, hay comunidades voluntarios de escanear el horizonte. Sí. Y también hay departamentos en los gobiernos, en compañías, lo que sea, que hacen la misma cosa, que están buscando señales de qué puede cambiar. Y de hecho hay una organización en los Estados Unidos que se llama Horizon 2045, en inglés Horizon 2045, y acaba de publicar un herramienta nuevo de cómo buscan señales y cómo lo usan para crear escenarios. Entonces es un poco de, bueno, no es una ciencia, es un poco de arte, de cómo buscan señales, datos y cómo los combinan y cómo agrega tu imaginación para crear este escenario. Y también hay como estructuras de arquetipos de normalmente tenemos eso y eso y eso en estos escenarios que tenemos que pensar en varios temas. Usan normalmente, en inglés se llama STEEP, social, tecnología, economía, ecología y políticas. Sí, Y peste. sí, exacto. Y si buscas señales y temas en todas estas áreas, tienen una historia narrativa más compleja de varios sistemas. Entonces, es por eso, es imaginación más datos igual Perfecto. escenarios. Hasta ahora hablamos como bastante como del método, ¿no? De esto de crear los escenarios. Me gustaría que nos cuentes como un ejemplo donde hayan hecho un proceso de futuros interesante y hayan salido nuevos escenarios y nuevas narrativas futurísticas que les hayan servido. ¿Me contás algún caso? Primero voy a hablar sobre un proyecto que hice hace unos años que se llama Free Space. Creé Free Space con un grupo de personas antes de saber cuál es el área de futuros, pero hicimos procesos, proyectos, actividades con la comunidad entera en este espacio que tuvimos en San Francisco para imaginar en futuros diferentes. Entonces, no usamos herramientas formales, no usamos procesos formales, era más muy, muy emergente, con mucha creatividad, con mucha gente de la comunidad, con personas de background muy diversos, para crear historias de sus futuros personalmente y en la comunidad y en esta área en San Francisco. Y la idea era que, bueno, tuvimos este espacio y tuvimos este espacio gratis y abrimos a la comunidad. ¿Qué quieren hacer aquí en este espacio? Y tuvimos artistas para hacer murales, para hacer esculturas, para hacer un jardín, para hacer más cosas adentro y afuera del espacio. Y muchas personas que vinieron para crear cosas juntos. Y no tuvimos reglas, pero tuvimos dos principales. Uno, que todo está gratis. Y dos, que todo está participativo. Y con esta invitación a participar en algo, a crear algo, Sí. la gente que normalmente no, no tienen esta permisión, tienen un espacio, una invitación y permisión de crear lo que quieren. Y había muchas cosas que salió de este proyecto y voy a hablar sobre uno. Había varios diseñadores que
que vinieron para participar. También vinieron una escuela de niños, de su escuela, de su programa era muy cerca este espacio y era en un área del San Francisco con varios problemas, no muchos recursos y problemas sociales. Entonces, los niños vinieron para jugar, para participar, para explorar este proyecto, este Free Space. Y había dos diseñadores que trabajaron con los niños en un taller de crear sus propios superheroes. Y los preguntaron, ¿tú qué quieres ser en el futuro como superhero? Y los Los dibujaban dibujaron, sus superhéroes. sí, dibujaron sus superhéroes y la semana próxima vinieron los niños, los diseñadores y una persona diseñadora de moda con cosas de ropas, de lo que sea, para que los niños puedan crear sus ropas, sus vestidos de su superhéroe. Bueno, la verdad es que no sé qué pasó después con esos niños, hace 10 años, pero era dos cosas muy fuertes. Una es la idea de involucrar la imaginación, de preguntar a los niños qué quieren y qué quieren ser y de crearlo. La otra cosa es que esos diseñadores antes no tuvieron esta idea y estar juntos en este espacio muy creativa donde toda la gente eran hablando de proyectos creativos, de qué quieren hacer, de qué pueden hacer, de qué quieren hacer en el futuro, da la idea a estos diseñadores de hacer este taller con niños sobre sus futuros. Entonces es como niveles de impacto de futuros, y eso es muy grassroots, ¿no? No es muy formal, pero es muy grassroots, y me encanta este ejemplo porque con varias personas que han participado en este proyecto, cambió su vida y su camino de carrera, porque estar en este espacio, estar en este tema de creación, de apropiación, le da ideas diferentes de qué pueden hacer con sus futuros y que pueden hacer cosas más creativas, más con comunidades y crear cosas juntos. Entonces es un ¿El Free ejemplo, Space era un espacio físico de verdad? era un espacio físico, sí. ¿Y que era un espacio que la ciudad les había dado? ¿Cómo era? Era un edificio privado y vacío por varios meses, no sé exactamente cuánto, y lo encontraron con la idea de hacer un experimento de un mes de qué puede surgir con espacio, con permisión, con creatividad y con varios gente de varias partes de la ciudad. Una cosa, bueno, una tema que me inspira mucho es la idea en inglés se llama The Edge Effect. Y es un tema ecológico de la mitad de cuando dos ecosistemas muy distintos se tocan, el partido donde los dos, bueno, hay un concepto Sí. ecológico, ecológico, el efecto Bordo, que dice El efecto de borde. el efecto de borde, que Sí. dice, ok, hay un concepto ecológico que se llama el efecto de borde, que es decir, cuando dos ecosistemas tocan en este área donde se tocan, hay más posibilidades por más diversidad, más formas de vida nuevas, y es un área de emergencia. Y me gusta usar este concepto con comunidades, con ecosistemas sociales. Y Free Space era un experimento de esta idea del efecto de borde, de qué pasa cuando tenemos un espacio casi neutral en una ciudad donde hay varios
comunidades y problemas sociales y tensiones sociales entre estas comunidades, pero tenemos este espacio neutral, creativo, donde pueden venir estas comunidades, estos ecosistemas sociales, y que pueden pasar cuando están juntos, crear juntos con estas reglas que dije antes, que todo está participativo. Sí. Pero todo esto es como, vos lo conectás con el futuro, pero yo todavía no, me lo tenés que explicar la conexión. Porque yo lo veo muy, o sea, esta comunidad se apropia del espacio, pero se trata de apropiarse del espacio en un futuro cercano y pensar su futuro como a 2, 3 años o 2, 3 meses. ¿Cuál es la conexión con el futuro? Bueno, lo que pasó es que... ¿Cómo fue en tu cabeza? Sí, te voy a explicar. Gracias por la pregunta. En estos casos, en mi experiencia, en mi trabajo, cuando hay problemas y tensiones entre grupos sociales, está casi imposible de pensar en el futuro, de pensar juntos en el futuro. Entonces, si queremos un futuro conectado, si queremos un futuro tranquilo, si queremos un futuro donde la gente diverso participan, está importante de establecer relaciones entre las comunidades, entre los grupos de personas. Y en este espacio, y está difícil de hacerlo con talleres, con charlas, con speech. Entonces necesitan cosas de cultura, de arte, de baila, de música, de comida, cosas que toda la gente le gustan. Y lo usan para unir la gente, bueno, para reunir la gente que vienen para tener esta experiencia juntos. Y es una experiencia creativa. Entonces, en estos momentos pueden hacer relaciones, pueden crear relaciones más abiertas con la gente. Después de tener estas experiencias, después de reunir sobre los conceptos de cultura, ahora pueden tener conversaciones sobre el futuro. Entonces, para mí es una necesidad de, antes de pensar en el futuro con comunidades, necesitan asegurarse que pueden tomar que pueden tener estas conversaciones juntos. Leí una cosa muy interesante hace unos meses sobre teoría polivagal. Es decir, que que se necesita un sistema nervioso tranqui y nivelado para pensar en futuros alternativos positivos. Y para mí era muy como, ajá, es una cosa tan importante de cuando estás trabajando con comunidades, en pensar en el futuro, que sí son comunidades sin muchos recursos, sí son comunidades con la experiencia de opresión. Está difícil de pensar en el futuro, puede ser difícil de pensar en el futuro y necesitan un tiempo para trabajar con ellos sobre estas cosas para que puedan pensar en el futuro. Entonces, para mí es la conexión comunitario de cómo estas comunidades muy diferente, que tienen muchos problemas entre los, cómo pueden tener experiencias juntos para tener las conversaciones sobre el futuro de la comunidad, porque querían cosas diferentes. Entonces, es una forma de unir la gente en un espacio neutral, creativo, participativo. Y cuando hacen cosas juntos, pueden pensar diferente de una persona de otra persona. Es parte de las listas Futuros y Diseño, Niñez y Diseño, Espacios Habitables, Estados Unidos y Diseño, Ciudad y Diseño.
Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Y si están buscando algo y no lo encuentran, pueden contactarse con nosotras o usar nuestro chat, que lo encuentran a la derecha abajo en la página web. Ahí dicen lo que buscan y los puede ayudar. Lo estamos ahora entrenando para que sea mejor, así que si no les contesta bien, no se impacienten, está aprendiendo. Y nosotras estamos aprendiendo cómo entrenar un chat GPT para que busque en nuestros episodios. Me encanta lo que nos propone Ilana, tiene mucho de sentido común y sin embargo es muy original. Ella dice que antes de pensar en el futuro con comunidades, se necesita asegurarse que pueden sostener conversaciones juntas. Y para eso necesitamos compartir tiempo, con cultura, baile y comida. Simple y sencillo. Después sí, podemos pasar a tener talleres para pensar el futuro a 10 o 20 años. Primero, construir nuestro tejido social, invitando a la comunidad a compartir, para luego estimular la imaginación cívica, la imaginación de las comunidades y la ciudadanía. Esto está muy en línea con lo que se hace en clases de creatividad, donde se toma mucho en cuenta cómo se construye un ambiente seguro y relajado, antes de que podamos hacer una tormenta de ideas, antes de que podamos tirar ideas salvajes y locas sobre la mesa. Si bien las clases con alumnos en ámbitos educativos son muy diferentes al trabajo que se hace con comunidades, el cuidado en cómo se crea una arena o un escenario para trabajar es el mismo. Para que algunas cosas complejas sucedan, tenemos que poner cuidado en esos pasitos que nos llevan a crear el espacio. Y pensar en el futuro es algo complejo a lo que merece la pena ponerle cuidado. Sigamos escuchando a Ilana, que tiene mucho más para contarnos. Y una de las cosas en las que vos estás trabajando últimamente es en crear un marco que combine esto de los futuros y las perspectivas con el diseño participativo, usando principios del diseño regenerativo. ¿Querés contarme sobre este marco que estás armando? Sí, claro. Esta es una estructura que estoy creando que ayúdanos a decir cómo hacemos las preguntas correctas, cómo vamos a la raíz de los problemas para encontrar soluciones profundas o soluciones de raíz. Y pienso que cuando combinamos estas tres maneras de pensar, estas tres estructuras y principios, ¿cuáles son los tres que combinas? De futuros, de diseño participativo y de regeneración, cuando usamos juntos, es que podemos crear procesos, programas, policías que son más fuertes, que son más resilientes y que son más inclusivos. Y la idea es la gente necesita participar en crear programas, productos, sistemas que los afectan. Y ahora con la mayoría del proceso de diseño no se pasa. Hay muchas comunidades que son afuera del proceso, pero que son muy afectados por los productos, los programas. Entonces, cuando cuando usa diseño participativo, hay muchos nombres que también se llama co-design o community-led design, hay varios nombres, pero la idea es que incluir la gente que están afectados de una cosa en el proceso de diseñar esta cosa. Y que el proceso está tan importante que el producto. Que el proceso tiene una experiencia de transformación por la gente, por la comunidad, para que tiene un sentido de apropiación, que sienten más poder, más resiliente, más fuerte que antes. Entonces, eso es muy importante, el proceso de participación, de diseño participativo. Y cuando combina con futuros, por perspectivas, tiene la posibilidad de pensar en varios futuros alternativos.
y dar estas herramientas que normalmente en el pasado era usado por el gobierno, por el militario, por corporaciones, pero no con comunidades. Y si queremos equilibrar la sociedad, la gente necesita conocer estas herramientas, maneras de pensar en el futuro para prepararlos para prepararlos por varios futuros que pueden pasar, y dos, para crear su futuro preferido y cómo balancear su futuro preferido con estas posibilidades. Y cuando pensar en tu futuro preferido con la posibilidad de varios otros futuros, te da más resiliencia, te da más resiliente, más preparación, Resiliencia, sí. resiliencia, te da más resiliencia, más preparación y más poder para, hacer, para lograr a tu futuro preferido. Bueno, Y decime una entonces, cosa, cuando vos decís que estás haciendo un framework o un marco teórico, ¿qué quiere decir? ¿Que estás escribiendo sobre esto? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás armando un conjunto de herramientas para trabajar sobre el tema? ¿Cuál es el trabajo que se hace al construir un marco? bueno, primero, mi futuro es libre acceso, es open source, que la información se comparte gratis para que todo tiene acceso a estas ideas. Y me gusta estructuras de diseño que te ayuda con procesos, con crear productos. Entonces, sí, es escrito también con herramientas interactivos que pueden usar. Y yo quiero que sea un libre acceso. Yo quiero que sea en el Internet para cualquier persona buscar, para usar. Entonces es como un guidebook de primero y pues, Sí, como un pues, manual como con un manual. instrucciones. Y Y eso es lo que estás trabajando ahora, todavía no está publicado o tenés partes publicadas. no está publicado, no, estoy trabajando y cuando termino, también yo quiero enseñar clases con la gente que están trabajando en Sí, proyectos actuales. perfecto. ¿Y qué cosas te están inspirando? ¿Qué estás leyendo, mirando, escuchando que te gustaría recomendar a los que nos escuchan? Sí, ahorita estoy leyendo un libro de Nora Bateson que se llama Combining y incluye arte, poesía, narrativas personal para enseñar conceptos complejos de sistemas, de cómo funciona el mundo. Y me inspira mucho que es una combinación de diferentes maneras en que se puede entender el mundo. Sí, habla del futuro, de datos, del policrisis, es decir, la confluencia de varios crisis que el mundo vive ahora. Ese libro me encanta, estoy leyendo ahora. Y también estoy fascinado por el cerebro y cómo funciona, cómo cambia y cómo podemos cambiar nuestros propios cerebros y caminos neuronales. Es muy importante en el futurismo porque, um, porque tenemos que cambiar cómo pensamos. Entonces, estoy siempre buscando artículos, libros sobre el cerebro. Y un libro específico que me gusta mucho, bueno, no se trata mucho del futuro específicamente, pero en inglés se llama Your Brain on Art, cerebro en arte, cómo arte nos afecta. Y pienso que arte ayuda a cambiar nuestros cerebros, cuerpos, y entonces es muy interesante cómo integrar el arte en procesos más formal del futuro. Cómo podemos tener una experiencia del cuerpo para cambiar cómo pensar en cosas. Entonces, eso me interesa mucho. Y también como podcast de diseño me encanta, también disculpa a tu audiencia, pero en inglés se llama 99% Invisible. Y Sí, muchos de los claro, que escuchan diseño y diáspora escuchan 99% Invisible mm, también. En inglés es uno de los más conocidos. Yo creo que es ese y Design Matters, los dos ujú, podcasts más conocidos en inglés. sí, sí, eso me gusta mucho. Y sí, también como dije antes,
estoy fascinado por teoría polivagal y entonces estoy leyendo mucho en este momento y te puedo pasar unos artículos, pero cómo nuestro estado de sistema nervioso, cómo eso afecta nuestra capacidad de pensar en futuros alternativos positivos. Entonces estoy leyendo mucho y esa idea, cuando leí este artículo, cambió mucho cómo pienso en las actividades y herramientas que uso regularmente. Cómo puedo adaptar herramientas de futurismo, de diseño, cuando trabajo con comunidades que quizás tienen la experiencia de trauma, de guerra, de lo que sea. Sí, y eso me interesa mucho. Y supongo que para una historiadora era como imposible imaginarse que ibas a estar trabajando con futuros, ¿no? Uh-huh, sí. ¿Qué te imaginas? ¿Hacia dónde te parece que va tu práctica en el futuro? Ahora que imagino. Sí, en el futuro, así como ahora hablamos de cómo armar futuros para la sociedad, para las organizaciones, para diferentes comunidades. Te pregunto a vos sobre el futuro de tu práctica. Sí, gracias, gracias. Sí, bueno, de hecho, ahora estoy trabajando con alcaldes de ciudades en los Estados Unidos relacionado con el tema de imaginación cívica, es decir, cómo aumentar la apuratura de su visión de lo que es posible para sus ciudades, reconociendo al mismo tiempo otros futuros potenciales. Esta, claro, es la clave del futurismo, como sabes, y yo quiero trabajar más con ciudades sobre cómo imaginar sus futuros y cómo pueden lograr a estos futuros. Y me gusta trabajar con ciudades porque, bueno, incluyo las cosas que me interesan mucho. El futuro de mi trabajo, me gusta trabajar con ciudades porque en las ciudades se busca tres cosas que me interesen: comunidades, cosas de clima y cultura. Y las cosas de cómo podemos avanzar con sociedad, hay tanto división en nuestro mundo. Y pienso que está el nivel de ciudad que podemos actualizar cambios por el beneficio social. Y es por eso que me gusta trabajar con ciudades. Entonces, yo quiero crecer trabajo con alcaldes a ciudades en general para trabajar en nivel de ciudad, en cómo pueden prepararlos por las cambios que van a pasar con el clima, cómo pueden estar más resilientes de nivel social y también de nivel ecológico. Y pienso que es importante usar la cultura para convivir, por la gente para convivir. Entonces, es una combinación de estas cosas en nivel de ciudad, donde podemos, en mi opinión, donde podemos diseñar futuros positivos, donde Ahora podemos... decime, ¿cómo haces para convencer a los alcaldes que necesitamos la imaginación cívica? ¿O ya están convencidos y por eso te contratan? Sí, es que ya quieren trabajar con nosotros. Pero bueno, pienso que hay algunas personas que hablan sobre la necesidad de imaginación en prepararnos por el futuro. Y, pero está, claro, está difícil porque en algunos casos, cuando estamos trabajando de, de 10 años, algunos de estos alcaldes van a salir de su posición antes de 10 años. Entonces, es una cosa un poco difícil de cómo pensar en 10 años, en tiempo de 10 años, al mismo tiempo hace cosas ahora para ayudar a tu ciudad y hacer cosas que quizás no van a terminar antes de que tú salgas de tu posición de alcalde. Entonces, sí, está difícil, pero pienso que con la integración de comunidad
con la integración de la idea de prepararse por cambio climático, que sociedad pueden vivir en el futuro. Y muchas saben que tienen que pensar en el futuro. Lo que es difícil es tomar el tiempo para hacerlo, ¿no? Y es lo mismo con varias compañías. No tengo tiempo para pensar en el futuro. Tengo que concentrar en este fuego que se pasa ahorita. Y pienso que es un problema en cualquier área de trabajo, que no tenemos el tiempo de pensar en el futuro. En esta sociedad de prisa, de deadline, de cosas que cambian cada 5 minutos, de medias sociales, pensamos que no tenemos tiempo para pensar en el futuro, porque tenemos que estar aquí, ahora. Hay tantas cosas a hacer. Pero la verdad es que cuando piensan en el futuro, es más fácil hacer cosas hoy, porque tienen una dirección, tienen una idea a dónde van, y estás más preparado por otras cosas que pueden pasar. Entonces es una cosa difícil en cualquier área, no solo con los alcaldes, y es mostrar que pensar en el futuro, que hacer estrategia con pensamiento de futuros que te van a hacer más fuerte, que te van a crear más resiliente a lo que van a pasar. Y es como la narrativa de futurismo. Buenísimo, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti. Ilana nos dice que no nos damos el tiempo para pensar en el futuro. Y es verdad. Por eso muchas empresas contratan consultores para pensar en el futuro, pero no tienen su propio departamento de futuros dentro de su organización. Siempre una mirada de afuera viene bien, pero a la vez pensar el futuro tendría que estar bien insertado en el hacer de la empresa y no ser algo para encargar a otros. O si esos otros vienen, tener en cuenta que ese proceso de pensar el futuro es siempre un proceso participativo que se hace entre muchos. Y como siempre, es vital pensar a quienes invitamos o dejamos afuera a la hora de pensar futuros. Volvamos a la idea de Ilana de que no nos damos el tiempo para pensar el futuro. Hace poco, leyendo un libro sobre cómo pensar, el autor decía que en el pasado los grandes pensadores, Platón, Sócrates y otros, se sentaban a pensar. O sea que se tomaban un tiempo en el día para sentarse, puede ser con papel y lápiz o no, pero solo a pensar. El autor Lauri Järvilehto, el autor de este libro, incluso recomienda sentarse a pensar 3 veces por semana. En el libro tiene también otros ejercicios más complejos, pero me pareció interesante porque es difícil. Quizás para vos, que estás escuchando esto, no te resulta desafiante, pero para mí sí. Puedo sentarme a escribir, pero es diferente que sentarme a pensar. Puedo ir a nadar y pensar, pero es diferente que pensar solamente, porque en ese pensar estoy tratando de llegar a algo nuevo, de no pasar de una idea a la otra y de que los pensamientos fluyan, sino de tomar una idea y desarrollarla. Sabemos que puede ser útil y hasta revolucionario darnos tiempo a pensar en los posibles futuros en los contextos donde trabajamos y en los posibles futuros en nuestra vida. Sin embargo, no lo tenemos incorporado como una práctica. Quizás ya es hora de cambiar las prácticas y tener en cuenta este pensar en el futuro usando diferentes métodos y herramientas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros, sobre todo este último. Nos escuchamos en la próxima.